Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos acompaña esta mañana para poder darnos a conocer pormenores de esa valoración de los primeros 4 meses que tiene precisamente la implementación de medidas antiinflacionarias en nuestro país. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana pues, se informan a través de tu entrevista. Y pues con mucho gusto vamos a hablar de los temas hacendarios y fiscales. ¿Con qué propósito ayer cada uno de los ministros estuvo? La ministra de Economía, estuviste tú, Agricultura, no recuerdo quién más, estaban cada uno haciendo una valoración de las medidas antiinflacionarias que se aprobaron hace 4 meses. Sí, de hecho ayer justamente, Ernesto, se cumplían 4 meses desde que empezamos a implementar las medidas antiinflación. Estas medidas empezaron con aquellas 11 medidas, si los televidentes que nos ven lo recordarán. Empezaron con la cadena nacional, donde el presidente Bukele anunció las 11 medidas iniciales, luego fuimos sumando, por ejemplo, sumamos la suspensión temporal del FEFE, la suspensión temporal del COTRANS, ¿no? Y además, pues lanzamos un fondo de estabilización también para el precio de los combustibles. Cuando nosotros iniciamos a tomar medidas con respecto a la inflación fue en el mes de septiembre, porque algunos quizá ponen como punto de partida el lanzamiento de las 11 medidas, pero las medidas que el gobierno empezó a tomar, Ernesto, se remontan a septiembre del año pasado. En la última semana de septiembre presentamos el Fondo de Estabilización para los precios del gas licuado de petróleo o el gas GLP. Lanzamos un fondo de estabilización de 20 millones para que los precios del gas licuado no se incrementaran sustancialmente para los salvadoreños. Luego, en el mes de enero empezamos a ver que los precios de los combustibles empezaron a subir abruptamente. De hecho, desde enero hasta esta fecha, Ernesto, hemos tenido un incremento de alrededor de un 68% en los precios de los combustibles, es decir, casi se ha duplicado el valor. De hecho, se mantenía el precio de la gasolina especial, se mantenía por debajo de la barrera de los $4 en el mes de enero. En este momento, en la zona oriental, si el combustible se vendiera, digamos, a precio de mercado sin el subsidio que el gobierno sacó temporalmente, los salvadoreños estarían pagando $6.25 por cada galón de combustible especial en la zona oriental. Claro, claro. De hecho, todos tenemos un presupuesto familiar en el que, pues, evidentemente verificamos cuáles son aquellos gastos que tenemos y aquellos ingresos. Y, pues, todos los salvadoreños sabemos pues que en muchos de los casos no es que a alguien le sobre, ¿no?, para poner combustible, a veces justo vamos con lo del mes, ¿no? O a veces ni alcanzamos a llegar, pero no es que este gasto sea un gasto menor en el presupuesto familiar. Entonces, en vista de eso, nadie podría estar pagando $6.25. FEFE, COTRANS y también la fijación de precios, porque el precio de los combustibles se ha mantenido fijo, 4.32 para la gasolina especial, 4.14 para en el caso de la gasolina regular y también del diésel, ¿no? Entonces, que también se ha fijado el precio. Entonces, no hemos tenido una afectación tan fuerte, digamos, en el bolsillo de los salvadoreños. Calculamos, Ernesto, ¿sí?, que nosotros hemos invertido, digamos, en el precio de la gasolina, hemos invertido un fondo total de 240 millones hasta el momento, pero esto ha permitido ahorrarse solo en combustible 2.2 millones diarios a la economía salvadoreña, es decir, a todos los salvadoreños. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que los precios de los productos finales no se incrementen abruptamente, sino, evidentemente, tenemos un grado de inflación que está siendo provocado por la inflación de la economía global, pero es mucho menor a lo que economías como la estadounidense, que están arriba de una barrera de 9% en materia de inflación en este momento, es mucho menor la salvadoreña que la que tiene la economía global. Por el 7.8 sí, justamente. Sí, justamente somos uno de los países que menor porcentaje de inflación tiene hasta el momento. Ahí está, por cierto, ese cuadro de la CEPAL que nos dio. De hecho, estamos muy cerca con Panamá, con Guatemala, que Guatemala es, digamos, un país que tiene, pues, evidentemente más recursos naturales que nosotros,
producen y refinan una pequeña parte de petróleo, nosotros no. Panamá. No, Guatemala, sí. Entonces nosotros no tenemos yacimientos de petróleo, y también el nivel de recursos naturales que tiene Guatemala, pues es una economía de 17 millones de personas, más grande que la nuestra, con un territorio mucho más extenso que el nuestro y con un amplio margen de recursos. Es una ventaja, ¿no? Claro que En momentos de situaciones como este monstruo de crisis que se nos está presentando mundialmente. Para todos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar la previsión de crecimiento de la economía estadounidense. La economía estadounidense, que siempre le hemos visto, ¿no?, como uno de los modelos a seguir, o de las economías más pujantes a nivel mundial. Y aún así, los golpes o los embates por esta crisis, tanto por COVID-19, luego la crisis de la cadena de suministros, a esto se le suma la crisis por la emisión de moneda, además también hay que sumarle la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, que ha encarecido un montón de insumos. Entonces, estas economías que, digamos, tienen mucho más recursos que nosotros y que son países productores de petróleo, están experimentando un alto margen de inflación, y esto ha provocado también, Ernesto, que haya descontentos. Y cuando estos descontentos existen, mucha gente sale a las calles provocando una afectación mayor todavía a la economía. ¿Cuál es la diferencia de que Nicaragua, Honduras, Costa Rica tenga elevada más el porcentaje de inflación versus El Salvador, Guatemala y Panamá? Si nosotros no actuaron inmediatamente a tomar medidas como las nuestras. Digamos, en el caso de Guatemala tiene un tipo de cambio mucho más, digamos, más estable respecto al dólar. Refiero al caso Sí. de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Sí, pero te explico un poco lo de Guatemala, porque está así. La paridad frente al dólar, o el tipo de cambio frente al dólar, es mucho más ventajosa para Guatemala, ¿no? Mucho más ventajoso para Guatemala que los demás países. Entonces, ahí hay un elemento del tema de emisión de moneda, ¿no? Hay mucha más moneda en circulación respecto del medio de pago internacional, que en este caso es el dólar. Hay mucha más moneda de circulación en estos otros tres países, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Pero además de eso, tampoco en estos países se han visto medidas explícitas para paliar también el costo de los insumos. Específicamente el insumo que más te afecta a nivel de la inflación es los combustibles. Los energéticos en general, pues la energía, el gas y el combustible como tal. Entonces, estos energéticos te provocan algo que se llama inflación por costos, ¿no? Al tener una inflación, porque tus costos empiezan a incrementar, los empresarios trasladan a los precios finales de los productos los costos adicionales que ellos van teniendo porque los insumos se están encareciendo. ¿Qué es lo que pasa? La capacidad de comprar más productos por parte de la gente con el mismo dinero que tenían antes se disminuye, y esto provoca una convulsión social. Panamá ha vivido una ola de protestas, Honduras recientemente también vivió una ola de protestas por este tema, Perú lo hizo también, Ecuador también en su momento, España tuvo olas de protestas también, y estas olas de protestas te inmovilizan en muchas de las ocasiones, Ernesto, te inmovilizan el tejido productivo del país. De hecho, Panamá en este momento, según entiendo, está teniendo bastantes problemas en materia turística, porque algunos turistas que estaban visitando el país se han quedado, digamos, anclados por los cierres de las carreteras. Entonces, ¿qué afectación va a tener esto? Pues los niveles de ingresos en la economía panameña se van a empezar a disminuir, además de la afectación que ya tienen por la inflación. Entonces, este tipo de situaciones, Ernesto, provocan que tu economía todavía se vea más afectada si el gobierno no actúa en el momento adecuado. En el caso salvadoreño, si bien es cierto, tenemos una afectación por la inflación de la economía global, pero creo que todo el pueblo salvadoreño ha visto que el gabinete y el presidente Bukele ha tomado decisiones, que hemos estado al frente de la situación, y que si bien es un fenómeno que no depende de nosotros, hemos tomado la responsabilidad que nos compete y hemos salido a tomar medidas. ¿Hay que hacer sacrificios fiscales? Claro que hay que hacer sacrificios fiscales. Son 240 millones de dólares los que se han sacrificado en 4 meses, sí, pero si no, esto nos podría costar, Ernesto, el cuádruple o el quíntuple de lo que nosotros mismos estamos invirtiendo en este momento. Y
vamos a tener una situación que cuando querramos intervenir ya no vamos a poder hacerlo porque la situación va a ser demasiado compleja. ¿Qué tan sostenible vamos, qué tanto se va a seguir sosteniendo esta peña, digamos, y qué otras medidas se pueden contemplar sobre el tema que concierne, en primer lugar, el tema de los hidrocarburos, que es de donde se genera, digamos, como esa economía dependiente de lo que son los productos que utilizamos básicamente, por un lado. Y por otro lado también se habla muchísimo, en el caso del euro, que es otro de los temas que me gustaría abordarlo contigo, voy a hacer una pausa y nos vamos a ampliar en este tema, porque ha caído, creo que históricamente, porque creo que una caída ha tenido en la historia de más... Abajo de la paridad del dólar ha tenido 12, exactamente. Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener o se pueden mantener vigentes este tipo, no sé si es la palabra correcta, este tipo de subsidio que el gobierno da para paliar el tema de esta situación de crisis que viene de afuera, ¿no? Nosotros esperamos, Ernesto, que pues, los indicadores a nivel global empiecen a mejorar. El precio del crudo de Texas, ¿no? Y del crudo del norte, el Brent, han empezado a bajar. Ayer cotizaron alrededor de 99 y 94 dólares por barril de crudo. Esto implica una reducción para los precios de los combustibles para los próximos días, no una reducción significativa, no hemos tenido algunas reducciones de 35 centavos, pero no hacen llegar todavía mantienen por arriba de la barrera de los 6 dólares la gasolina especial, para que tengamos una idea. Pues 6.25 estaríamos pagando en este momento. En el pasado el precio, la quincena pasada, si no mal recuerdo, rondó los 6.68. 6.68, se redujo alrededor de 35 centavos y estamos ahora pues en 6.25 para la gasolina especial. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Eso depende de la economía global en general. Estamos viendo algunas señales de que pueden empezar a estabilizarse, sobre todo con la llegada de la época comercial en todo el mundo, que es la parte del último semestre del año o el último trimestre del año en específico, que es donde se celebran las fiestas, hay un mayor comercio y todo lo demás. Entonces esperamos que esta época del año ayude a estabilizar el crecimiento económico y que los precios de los insumos, sobre todo los combustibles, empiecen a reducirse para los próximos meses. Ahora bien, ¿qué tan sostenible es? Hoy por hoy nosotros lo hemos hecho sostenible porque hemos salido a perseguir la evasión fiscal como tal. Hemos tenido alrededor de 583 millones adicionales a lo que habíamos recolectado en el primer semestre, a lo que habíamos recolectado el año pasado, que de hecho la recolección, sí, de hecho la recaudación del año pasado tampoco es que era mala, ¿verdad? Porque hay que recordar que habíamos incluido el FIREMPRESA para la recuperación de las empresas. Esto ayudó a que las empresas volvieran a sus niveles de facturación sumamente rápido y también estábamos empujando mucho con el plan antievasión. Entonces la recaudación del año pasado fue muy buena, pero este año todavía supera nuestras propias expectativas. Entonces, de tal suerte que si nosotros llegáramos a terminar el año con el mismo ritmo que tenemos de recaudación hasta estaríamos pues alrededor de casi 1.200 millones adicionales en ingresos, que esto permitiría financiar todas estas medidas que estamos implementando, ¿no? También a partir de eso, también yo siempre dije que íbamos a hacer una revisión exhaustiva, estamos siendo austeros en materia del gasto corriente y estamos empujando la inversión pública, ¿no? Que en esta parte sí no vamos a reducir, porque si reducimos la inversión pública también sacrificamos el crecimiento económico del país. Entonces, son sostenibles, Ernesto, son necesarias, se han tomado en el momento adecuado, si no tuviéramos también unos efectos mucho más graves como los que está teniendo Panamá, como te decía, o sea, que la gente... El ejemplo que poníamos, Panamá está pasando por una situación... Claro, una situación sumamente complicada. Viene a complicarse más con el tema de que la gente obviamente sale a protestar. Claro, se agrava todavía más. Y teniendo mayores recursos, y solo el capital que ingresa del canal. Sí, o digamos el turismo, que es el otro factor. Correcto. Lo que pasa es que a veces, Ernesto, sobre todo es iniciativa del gobierno, ¿no? Sí. Uno tiene que estar
uno tiene que estar monitoreando cuáles son los indicadores de la economía global para intervenir en el momento adecuado. Si no, como dije, las crisis se agravan y terminan costando el triple o el cuádruple de lo que hubiéramos invertido inicialmente por un tema de costo de oportunidad, ¿no? Entonces, no intervenir en el momento adecuado, el costo se eleva por no haber tomado la decisión en el momento adecuado. Correcto. ¿Y sabemos que habrán detractores? Sí, claro. Siempre estará alguien que estará en contra de que el dinero de los contribuyentes le regrese a los contribuyentes, ¿no? Pero al final, como yo lo decía, si la gente, el dinero de la gente solo sirve en las manos de la gente. Entonces tú tenés que regresárselo en obras, en programas como este para paliar este tipo de situaciones, porque si no, las afectaciones son mayores. No puedo pasar por alto conocer tu lectura, tu opinión con respecto a esta desvalorización que ha tenido el euro, sobre todo porque el país tiene eurobonos. Claro. Sí, un poquito, ¿qué impacto sí, tiene pero esto en más allá de eso, todos nuestros bonos están nominados en dólares, toda nuestra deuda pública está dominada en dólares. Sí tenemos reservas internacionales, evidentemente en euros, que podrían verse afectados como todo lo demás, pero ahí pues la política de inversión del ente rector de las reservas internacionales definirá cómo se cambian o se ponen en otra moneda fuerte, ¿no? Pero creo que hay algunos efectos positivos para Europa, se incrementa el turismo, se abaratan algunos insumos, pues porque, ¿verdad? Sobre todo aquellos que se transan en euros. Si tú te provees de la economía, digamos, de la zona euro sin salir a comprar insumos en dólares, es una ventaja tener una devaluación de este tipo, porque se abaratan las mercancías como tal. Pero cuando salís a comprar insumos en dólares es el problema. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que pagar más dólares más dólares por el mismo insumo que antes estabas comprando. Entonces tenés que aportar más euros, ¿no? Para el mismo valor del insumo como tal, porque se deprecia el valor de tu moneda. ¿Cuál es el verdadero problema para esto? El consumo de los energéticos, en el caso de Europa, el gas natural, los combustibles y el petróleo que exportan, y esto puede tener una implicación muy fuerte con los productos que utilizan insumos del exterior para ser fabricados y que se transan en dólares. Entonces, esto puede provocar también una recesión en la economía, es decir, que se empiecen a disminuir los niveles de demanda para aquellos productos que utilizan insumos que se compran en dólares, ¿no? Entonces, se encarece la energía eléctrica, se encarece el petróleo y esto puede provocar una reducción en la demanda. ¿Cuáles son los efectos en la economía global? Una reducción en la demanda de un bloque tan importante como Europa afecta a todos los actores que están exportando productos hacia esa zona. Nosotros tenemos un acuerdo de asociación como Centroamérica, ¿no? Y dependiendo de cómo se comporte la economía europea, podrían disminuirse los niveles que nosotros exportamos hacia Europa de algunos productos porque el consumo se puede reducir, ¿no? Cuando hay niveles de inflación demasiado altos y un proceso de recesión, lo que hacen los agentes económicos, Ernesto, es empezar a reducir la demanda o buscar productos sucedáneos. Si tú consumías un café que era un café importado, empezás a consumir un café nacional, ¿no? Ese es un sucedáneo. Y si no, dejas de consumir café, porque ya se te vuelve demasiado caro. Entonces, al dejar tú de consumir y varios agentes a la misma vez dejan de consumir el mismo producto, eso hace que los niveles de la demanda se reduzcan en la economía en general. Están nominados en dólares los eurobonos. Los eurobonos sí, lo que pasa es que se emiten en Luxemburgo. Sí. ¿Cuántos tenemos? Nosotros tenemos en el mercado internacional de bonos alrededor de 7.000 millones emitidos. Lo demás es deuda con organismos multilaterales. Todas nuestras deudas están nominadas en dólares, como decía. Y aclararlo, a raíz de esta caída no hemos perdido. No, lo que pasa es que se denominan eurobonos aquellos bonos que están emitidos de acuerdo a la legislación de Luxemburgo, ¿no? Entonces no es que estén nominadas como tal en dólares. ¿Cuál es la posible afectación? Como te decía, en el manejo de los tipos de cambio y los productos que nosotros exportamos o, como decía, para Europa en el caso puede ser una ventaja porque el turismo se abarata. Esa es la parte positiva.
positiva de todo esto. Eso es la parte positiva, pero los efectos negativos en la economía global, Ernesto, pueden ser de proporciones muy grandes. ¿Por qué? Porque bloques económicos como el europeo tienen una importancia tan grande en la cadena de suministro global que cualquier cosa que suceda en ese territorio afecta a todos los indicadores. Ok, ministro, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco sobre esta ampliación del plazo para la homologación del NIT-DUI. Creo que es importante, a manera de información, tenerlo presente, ¿no? Sí. Eso es algo muy importante, por un lado. Por otro lado, también me gustaría ver tanto las metas de crecimiento y la variable que hemos sostenido, Sí. que sin duda alguna esto tiene que ver con lo que antecedió nuestra conversación, Sí. el tema de la crisis, cómo uno tiene que sabérsela manejar en esto, ¿no? Buenas noticias desde el ángulo que usted me lo plantea. En el primer semestre del año hemos tenido una muy buena recaudación. Claro. Que si lo vemos desde el punto de vista al cierre de lo que falta de estos 6 meses, todavía podemos tener una buena cantidad de dinero recaudado. Producto de el plan, combate a la elevación y también el crecimiento económico. Okay. Esas dos son las fuentes. Interesante. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. No nos cambien. Te decía, ¿qué es lo que ha provocado esta caída? Creo que era la pregunta al principio, debería haber. ¿Qué es lo que ha provocado la caída? Sí, básicamente la caída del euro ha sido provocada por un temor de los inversionistas en materia de suministro de gas, porque se viene el invierno en Europa, que es una etapa complicada, porque allá sin gas básicamente no podés sobrevivir a un invierno. Hay inviernos tan crudos en países como Polonia, ¿no? Que son, o los países más al lado nórdico, ¿no? Entonces, un temor por un posible desconexión del suministro de gas ruso a Europa. Además de eso, también un temor a la recesión en la economía europea, provocado pues también por los altos niveles de inflación en las economías más fuertes del bloque, y también un fortalecimiento del dólar, porque se prevé que la Fed pues suba más rápido las tasas de interés en los meses que vienen subsiguientes para lo que resta del año, ¿no? Entonces se prevé que la Fed suba las tasas de interés, eso fortalece al dólar, mientras que el euro pues en vez de fortalecerse se entra en un periodo de incertidumbre, porque no sabe si entra en recesión económica o si también Rusia le puede desconectar el suministro de gas. Entonces estas han sido básicamente las dos principales causas por lo que alcanzó la paridad, que hace mucho tiempo que no se alcanzaba, 20 años sin alcanzar la paridad de dólar con euro. Siempre andaba al 1.20, 1.30. Sí, de hecho su nivel más bajo creo que fue 0.68 en algún momento, pero fue mucho antes, por eso decía que hay dos caídas abruptas en materia de... Correcto. Yo estoy de acuerdo, porque estaba analizando muy bien ese historial. Ministro, cierro el ciclo entonces, de manera concreta, ¿no representa ningún problema financiero, fiscal para el país esta caída del euro? No representa ningún problema financiero hoy por hoy de manera directa a El Salvador, porque nuestra economía casi todo se transa en dólares, ¿verdad? Además de eso, no tenemos una dependencia de suministros de la economía europea, digamos, tan alta, y eso pues nos hace, digamos, estar un poco con menor riesgo, pero las afectaciones en la economía global sí puede tener implicaciones para El Salvador, ¿no? Una contracción, como dije, en la demanda europea puede provocar también algunos problemas en la economía global, y El Salvador está inmerso en la economía global, pues. Allá un medio resfriado y aquí anotando. Sí, correcto. Es una teoría muy bien explicada por los especialistas. Ellos estornudan y a nosotros nos viene un huracán, dicen algunos. Nos vamos al hospital. Bueno, esperamos que esto no sea así. Ministro, la ampliación, se amplió el plazo de la homologación del NIT-DUI. ¿Por qué? No, fíjate, Ernesto, que creo que eso creo que es una de las confusiones que bueno que me haces la pregunta, porque es pertinente aclararlo, sí. Pero es una de las confusiones que algunos malintencionados y otros pues porque por ingenuidad o porque a veces por desconocimiento pues algunos tienen esa percepción. Sí. La homologación del DUI con el NIT no necesita de la realización de ningún trámite por parte de ningún contribuyente.
Y a partir del 30 de junio, el contribuyente solo debe andar su DUI para hacer cualquier trámite, cualquiera. No necesitan dar una impresión de la representación gráfica que le dicen algunos, eso no es necesario. ¿Qué es lo que pasó? Hay un porcentaje mínimo que ronda entre un 3 y un 5% del total de contribuyentes que han tenido cambios en algunos de sus datos o que no habían informado correctamente sus datos al Ministerio de Hacienda. Entonces, al hacer el match con el Registro Nacional de las Personas Naturales, los datos no coinciden. Entonces, si tus datos no coinciden y me sale que Ernesto López vive en la colonia Loma Linda, cuando realmente vive en la colonia Sacamil, ¿no? Yo tengo que mandar a llamar al contribuyente y dígame cuál es su verdadero ahora, su verdadera dirección. Entonces, así mucha gente que ha pasado fuera del país 10, 15 años, regresan y su DUI lo obtuvieron en el exterior. Entonces, cuando vienen al país, nunca han tenido NIT. Entonces, al tener esas inconsistencias, tienes que ir y arreglarlo. Y la Pero homologación es fácil, es automática prácticamente. es que es automática. Entonces, solo estas personas son las únicas que deben de realizar alguna actualización de trámites, pero no es necesario ningún trámite, ni estar imprimiendo ni ninguna hoja, ni tampoco presentarla a nadie. Porque es digital. No, es que no es tanto eso, porque si tú homologas el DUI con el NIT, ¿cuál es la representación gráfica del NIT? El DUI que andas impreso, porque al final es el mismo número, no tiene ningún otro elemento, no hay una firma autorizada de nadie, no hay un sello de nada, no hay una dirección adicional que se ponga, no hay un código QR, absolutamente nada. Entonces, tu NIT impreso ahora es tu DUI, el que está plastificado, el normal. Entonces, a veces, como ya nos hemos acostumbrado acá de andar tanto documento, que a veces queremos andar uno más, Ernesto. Y la gente decía, no, es que por si me lo piden, Pero eso pues provocó también que algunos se confundieran un poco, pero la homologación del DUI no es necesaria, excepción hecha para aquellos contribuyentes que, como dije, han tenido inconsistencias en sus datos. Y bueno, para esos contribuyentes se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de este año, para esos contribuyentes nada más. Ministro, ¿ha habido variables en la designación del crecimiento, de las metas de crecimiento económico en el país? ¿Por qué razón? Claro. El Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, redujeron las previsiones de crecimiento de la economía global. De hecho, la previsión de crecimiento para Estados Unidos acaba de ser reducida nuevamente, además de la economía global, se redujo específicamente para Estados Unidos por parte del Fondo Monetario Internacional en un 2,3% menos de lo que se había previsto que creciera la economía para este año. Para el próximo año creo que es un 1% lo que ha previsto el Fondo Monetario Internacional para la economía estadounidense, pero todas estas reducciones en las previsiones de crecimiento de la economía global también tienen una implicación para El Salvador. ¿Por qué? Porque si se reducen los niveles de demanda en la economía estadounidense, los productos que nosotros exportamos desde El Salvador hacia Estados Unidos probablemente también tengan una reducción en sus niveles de exportación. ¿Por qué? Pues si no compran producto allá, nosotros no podemos estar exportando para que estén en los estantes, ningún empresario lo va a hacer. Entonces, esa previsión de reducción del crecimiento en economías tan fuertes como la estadounidense o la europea, ha hecho que también se reduzcan las previsiones de crecimiento para El Salvador. Ahora bien, estas previsiones se elaboran, Ernesto, desde un escenario pasivo. Un escenario pasivo es aquel en el que el gobierno no toma ninguna medida para paliar la crisis que se genera en los países. Es decir, el gobierno está inactivo, pero como tú bien lo sabes y como lo he explicado en varias ocasiones en este medio, nosotros estamos tomando un papel totalmente activo en la planificación de la economía, saliendo con subsidios para el gas licuado, saliendo con un fondo de estabilización de precios para el precio de los combustibles. Entonces, estas medidas ayudan a que los niveles de crecimiento que ellos prevén pues no sean los mismos que nosotros estamos teniendo al inicio del año y también allá por junio del año pasado. Las previsiones de crecimiento de El Salvador
eran de un 4% y terminamos creciendo un 10,3%. ¿Cómo lo hicimos? A través de las medidas que toma el gobierno, a través de la intervención y la inversión de fondos públicos en aspectos importantes que ayuden a generar crecimiento económico. Entonces, esa es la diferencia, Ernesto, y por eso es que se ha reducido. No es algo que dependa del gobierno salvadoreño, sino que son las afectaciones de la economía global como tal. Así es. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado y nos haya actualizado precisamente con esta información, particularmente la relacionada con el tema de los eurobonos, que es uno de los temas hoy en día que nos deja de expresar ciertas preocupaciones. Y la buena noticia que hemos tenido buenos ingresos tributarios en este primer semestre del año. Claro. Sí, Ernesto, también aprovecho a todos los televidentes para que estén pendientes. Este día vamos a la Fiscalía General de la República. Hoy es jueves de evasores. Vamos a presentar también casos ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado para continuar recuperando esos fondos que le pertenecen a todos los salvadoreños.